Sí, ya aparece. Sí, señor. Sí, pero necesito que todos respondan sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, buenas noches a todos, compañeritos. Mi nombre es Carmen Emilia Laurens Blanco y hago parte del curso de Epistemología de la Comunicación. En el día de hoy vamos a llevar a cabo una reunión en la cual vamos a plantear nuestras posturas referente a 3 preguntas concisas que se nos dieron en la guía de evaluación. Le doy la palabra a la compañera Angie, que es la moderadora. Buenas noches, compañeros y tutor. Bueno, el día de hoy tenemos 3 preguntas que son, ¿qué es la comunicación? La comunicación como ciencia o como campo interdisciplinar. ¿Cómo se puede volver la comunicación en comunicación transformadora? Bueno, la compañera Karen pidió iniciar el debate. Le damos espacio a que ella inicie el debate. Bueno, buenas noches para todos. Iniciaré pues el debate respondiendo la primera pregunta con respecto pues a qué nos referimos con el término comunicación. Entonces, yo considero pues que la comunicación es una herramienta que se puede expresar de diferentes maneras, no solo de la manera lingüística, sino pues también de forma corporal, escrita, virtual. Y ya pues en realidad pues a modo de definición, yo puedo decir que la comunicación es la manera como transmitimos toda la información. Por su parte, pues con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo defino la comunicación si como ciencia o como campo de conocimiento y transdisciplinar? Pues en ese caso considero que la comunicación entra en el campo de la ciencia, ya que su objeto de estudio es el ser humano en el contexto comunicativo, en donde puedo decir pues que se desenvuelve, nosotros como seres humanos nos desenvolvemos en diferentes campos disciplinarios, en lo social, en lo cultural, en lo académico, en lo familiar, político, en lo económico. Y ya pues en este orden de ideas pues con respecto al tema y a la última pregunta, considero que la comunicación se convierte en comunicación transformadora cuando dimensionamos la comunicación en un contexto de cambio social y cultural, cuando se vela por el desarrollo de las personas, también cuando se permite un crecimiento participativo e incluyente pues de todos nosotros como seres humanos. Por último, también es importante pues entender que se hace transformación y que todos nosotros como seres humanos hacemos transformación en espacios comunicativos de diálogos pacíficos, positivos, propositivos. Pienso que todos los seres humanos pues evolucionamos a través de la historia gracias a esta herramienta, pues a la comunicación. Y en este caso, esta siempre debe ser en pro del conocimiento, en pro del crecimiento intelectual y en pro del crecimiento personal. Esa es mi postura, pues, con respecto a la temática y con respecto, pues, a las 3 preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, respondiendo a la pregunta de qué es la comunicación, la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión y el intercambio del mensaje. Es el proceso comunicativo esencial para la vida en la sociedad que nos permite llevar a cabo la expresión y compartir información entre nosotros. Además, se puede llevar a cabo de diferentes maneras, ya sea verbal, no verbal, valiéndose de gestos y lenguaje corporal o signos.
Respondiendo a la pregunta, a la segunda pregunta de la comunicación como ciencia o campo de conocimiento inter y transdisciplinar, bueno, soy como ahorita. La comunicación, la comunicación y sus diversas especializaciones, la comunicación social y el periodismo son disciplinar e interdisciplinar, son campos de conocimiento entre otras disciplinas y se vuelve interdisciplinar al implicar puntos de corte entre las disciplinas en las que cada una aporta sus problemas y conceptos y métodos de investigación. Mientras que la transdisciplinar, sin embargo, es lo que simultáneamente es inherente a las disciplinas. Es donde el tema se termina por adoptar el mismo método de investigación. Y para responder la última pregunta de comunicación, cómo se vuelve comunicación, okay, cómo se transforma a comunicación. Ay, otra vez. Ella es transformadora al momento de al generar a través de participación el diálogo hacia el interior y entre las organizaciones y destinatarios. Entonces, en ese sentido, siento que es fácil volver la comunicación transformadora al momento de comunicarnos, expresarnos y conectarnos. Le doy espacio a la compañera Carmen. Bueno, compañeros, de acuerdo a la rúbrica que estamos llevando, de cada uno ir dándole respuesta a los interrogantes planteados, de acuerdo a ello, la comunicación la entendemos como la interacción entre dos o más personas. Esto va con el fin de que se pueda transmitir y recibir un mensaje o una opinión distinta a la que nosotros tenemos. Este mensaje es la codificación, ¿cierto?, de lo que queremos expresar. Puede ser transmitido mediante señas, mediante un lenguaje verbal y mediante un mensaje escrito. La comunicación en general siempre ha tomado un lugar importante dentro del contexto social de la humanidad, pues a través de ella es como nos comunicamos. Existen 3 categorías de sujetos principales dentro de la comunicación y somos nosotros los seres humanos, ¿cierto?, que nos expresamos con el lenguaje escrito, oral, de señas. Los organismos vivos que se comunican con los, digámoslo así, los ruidos o la forma de expresarse, los animales, entre ellos se comunican y a través de los dispositivos de comunicación habilitados que en esta era han sido muy utilizados, que es la cibernética, a través de mensajes de texto, mediante aplicaciones como WhatsApp, Skype, Teams, Meet y otros que nos posibilitan y nos hacen el sistema de comunicarnos con todo el mundo, abreviando así la distancia. Con respecto a la pregunta a la pregunta número 2 que nos dice la comunicación como ciencia o como campo interdisciplinar, podemos concluir que la comunicación parte del análisis epistemológico, determinando los elementos que la ciencia quiere estudiar y al cual le da un valor cualitativo a la comunicación, centrando la atención en el método, concepto y objeto que éste quiere estudiar, ¿cierto? Entonces, de esta forma, nosotros hacemos un ejercicio de abducción, valorando el fundamento racional que el argumento de la comunicación nos implica y no puede ser una ciencia independiente,
Por esto mismo es una ciencia multidisciplinaria, debido a que no cuenta con un objeto formal exclusivamente de él. Es decir, los enfoques son posibles sobre la comunicación, pues son abordados por otras ciencias, como cuáles, la ciencia del lenguaje, la ciencia del ser humano, lo social, lo cultural. La tercera pregunta dice, ¿cómo se puede volver la comunicación en comunicación transformadora? Respecto a esa pregunta, nos damos cuenta que para que la comunicación sea transformadora, la dimensión de ese mensaje debe ser a un cambio social. Por lo general, asociamos el cambio social con los cambios políticos, pero no solamente abarca el cambio político, abarca también el cambio cultural, religioso, moral, ético. Estos cambios deben de fomentar la movilización y la participación de la sociedad para que esto incurra en un desarrollo. La transformación social es especialmente eso, son tareas de sensibilización y conciencia a toda la ciudadanía para mostrar una complejidad social y potenciarlo para una perspectiva crítica en la sociedad. Nosotros en estos momentos estamos consumiendo información de las redes sociales, información que muchas veces es falsa y aún así estamos consumiéndola. No estamos siendo detallistas ni estamos filtrando esa información que está llegando a nosotros. Entonces debemos de fomentar una pedagogía permanente que promueva la reflexión para que podamos contribuir y generar una cultura de solidaridad y apostar siempre a la transformación social de nuestra comunidad. Manifestándonos a través de la comunicación, donde ya no solamente vamos a buscar difundir un mensaje, sino que este mensaje cree un pensamiento de cambio y de transformación para la sociedad. No es solamente enviarlo y que el receptor lo reciba. Se necesita crear una conciencia o una cultura crítica de que el receptor, tanto el receptor como emisor, puedan y conlleven a generar debates y puedan llegar a un acuerdo en cuanto sirva para transformar la sociedad. Terminé, le doy paso a la compañera Liz. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lizeth Orozco y voy a aportar en este tema de debate acerca de la comunicación, iniciando por la primera pregunta en donde compartimos qué es la comunicación. Entonces, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten y reciben datos, ideas, emociones, pensamientos, sentimientos, actitudes, opiniones, en fin, muchas cosas, y esto se hace para lograr una comprensión y una acción, ¿ok? Siempre hay, en la comunicación siempre van a haber emisores y siempre van a haber receptores. Ellos actúan en un contexto social dado por el cual indica una interrelación entre dos o más personas. Esto siempre va a pasar en la comunicación. Es considerada uno de los elementos más importantes en el desarrollo humano y yendo un poco más allá de lo básico en términos de desarrollo humano, se puede inferir que la relación hombre-animal y hombre-naturaleza también ha tenido su punto de partida en la comunicación, porque aunque ni los animales ni las plantas hablan, estos se comunican a través de sus respectivas señales. Los que tienen pues mascotas y plantas en sus casas, yo creo que han experimentado el tema de la comunicación con esta otra clase de seres vivos. Que aunque no son humanos, pues ellos se comunican a su manera, ¿no? A través de sus sonidos, a través de sus movimientos, de sus acciones, a través de sus estados, en el caso de las plantas. Y todo esto para desarrollar el tema, por ejemplo, en el del caso de los animales, instinto de supervivencia y todo su proceso de desarrollo. Entonces, la comunicación a manera general es la clave del desarrollo de la vida en la Tierra y, ¿por qué no?, fuera de ella, ¿no?
aquellos quienes creen en la posibilidad de la vida fuera del planeta extraterrestre. De ser cierto, también utilizan esta herramienta tan importante llamada comunicación. Entonces, la comunicación es como un punto de partida en el que se ha creado el desarrollo del planeta Tierra de generación en generación desde sus inicios hasta el día de hoy, en lo que vamos. Ok, pasando a la segunda pregunta, el segundo tema de este debate, la comunicación como campo, ciencia interdisciplinar, implica el uso de la escritura, del habla, de las habilidades visuales, así como el pensamiento crítico, la investigación en una variedad de profesiones, posiciones de liderazgo, entornos sociales, etc. Normalmente las escuelas que ofrecen la comunicación interdisciplinaria generalmente les permiten a los estudiantes cuando se inician en este tema de comunicación interdisciplinaria elegir especializaciones, así como combinar cursos de ciencias sociales, negocios, periodismo. Y les voy a poner un ejemplo, más o menos hace 7, 8 años atrás tuve la oportunidad de estar en un congreso de comunicación llamado FELAFAX, que es súper bueno, y venían personas de diferentes países. Antes de ir a ese congreso, yo pensaba que la comunicación simplemente, o sea, el tema de la comunicación y estudiar comunicación, simplemente era dedicarse a radio, televisión, o redacción. Y cuando estuve allí en este congreso, mostraron una amplia gama del tema interdisciplinar de la comunicación como ciencia y como campo, en donde mostraron que una persona que estudia comunicación no simplemente se puede encuadrar en que solamente se pueden hacia esas ramas, sino que también pueden optar por programas de educación como periodismo, administración, negocios, derecho, cine, televisión, administración, relaciones internacionales. Y pues fue algo muy amplio que a mí como que me abrió la mente en ese aspecto, porque no conocía a fondo el tema de la comunicación interdisciplinar, y creo que es algo demasiado amplio que puede ayudar a muchas personas, no solamente en el tema educativo, sino los que ya ejercen, o sea, es algo que trae mucha amplitud, mucho enriquecimiento. Y pasando ya a la última parte, en donde hablamos acerca de comunicación transformadora, pues la comunicación transformadora, como su nombre lo indica, es aquella que genera cambios en los campos en donde se utilice, ¿no? Como al principio les decía, la comunicación se ha utilizado desde el principio de la fundación del mundo hasta el sol de hoy. Entonces siempre ha venido generando cambios. Es aquella que potencia de manera crítica y positiva el movimiento en diferentes grupos, teniendo como resultado un cambio, un desarrollo social. ¿Por qué? Porque no simplemente se trata de quitar algo del lado derecho y ponerlo al lado izquierdo, sino el por qué se quita, para qué se quita y qué más se puede lograr con esa transformación a través de la comunicación, porque es aquella que no solo genera acción, sino también un aparente detenimiento a socializar ideas desde diferentes puntos de vista. Es algo que va a generar un resultado mayor al resultado en el que se está basando una idea o una propuesta o los diferentes puntos de vista, para así lograr una acción participativa que ocasione cambios reales y no solo sea como una postura de cosas, sino que sea algo que realmente diga hay un cambio, hay una transformación a través de los diferentes puntos de vista, a través de la acción y participación de diferentes personas. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Marco. Le damos paso al compañero Marco. Hola chicas, muy buenas noches. Cordial saludo, mi nombre es Marvin Sarante. En base a lo expuesto en la dinámica de la exposición del debate, me permito responder la primera pregunta. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sean señales
química, sonidos o gestos. Sin embargo, la capacidad para transmitir significados complejos a través del lenguaje distingue la comunicación humana de otras formas de comunicación, ya sean animales o ya sean de otro tipo de comunicación. Como fenómeno común a todos los seres vivos, la comunicación también es abordada desde las ciencias biológicas y en este caso se trata de una función fundamental en el desarrollo de la vida, en sus diferentes niveles. Desde el nivel celular, los niveles de los individuos, las poblaciones y las comunidades biológicas. El ser humano aprendió a replicar el proceso natural de la comunicación mediante la tecnología, los sistemas informáticos, por ejemplo. Un ejemplo claro de eso pueden ser las redes sociales, que al sol de hoy podemos ver que influyen mucho en la vida humana. Básicamente, hoy en día, pues, básicamente todo se ve más que todo son por las redes sociales. También podemos observar el uso de la tecnología que ha llevado a ampliar el concepto de la comunicación, incluyendo en el aspecto personal, emocional de las personas. Básicamente, de este modo, por ejemplo, se entiende por comunicación, además del intercambio de la información, la transmisión de datos, la conexión de dispositivos y el control del recíproco entre los componentes de un dispositivo. La comunicación es materia de estudio de numerosas disciplinas, como la lingüística, la antropología, la sociología, la psicología, entre otras. Para que haya una comunicación, se necesita de la presencia de un emisor y un receptor. Para que se produzca la comunicación, debe haber alguien que dirija un mensaje a otro. El intercambio de información en toda la comunicación, las partes involucradas dan y reciben conocimientos, experiencias, sentimientos y en general algún tipo de significado. A lo largo del proceso de comunicación, los roles del receptor y del emisor suelen intercambiarse para que pueda convertirse en comunicación. En cuanto a la segunda pregunta, sobre la comunicación como ciencia o campo interdisciplinar, prácticamente desde que se iniciara el proceso de institucionalización de la comunicación, tanto en la carrera que se imparte en las universidades, escuelas, institutos de educación superiores, del mundo pues como tal, han generado algunas dudas. Han generado algunas dudas como debates en torno a su estatus, incluso sobre su ciencia epistemológica, ¿no? Lo cual tiene repercusiones para quienes trabajamos de pronto en el ámbito de la comunicación. Teniendo en cuenta lo pertinente, por tanto, que hay personas que aportan algunas consideraciones al respecto, de contribuir de pronto a señalar aquellos elementos que en mi juicio pues pautan el carácter científico. La cuestión sobre el carácter epistemológico de los estudios sobre comunicación han sido abordadas desde diferentes perspectivas. Resumiendo muy brevemente, están aquellos que ven las prácticas que por lo menos abordan los fenómenos comunicacionales, un conjunto pues, bien estructurado de las técnicas, otros sobre un arte, otros sobre un campo científico, por derecho propio. Pienso que
va, pero no excluyendo de pronto la fuerte incidencia en el conocer y hacer comunicacional, que tienen los componentes necesarios, técnicos, artesanales, artísticos, lejos de pues, debilitar su carácter como ciencia, como tal. Podemos observar que la comunicación la podemos encontrar en muchas disciplinas. Bien decía la compañera, en el ámbito social, en el ámbito estudiantil, entre otras. Y bueno, en cuanto a la tercera pregunta, la comunicación se torna transformadora cuando llegamos a un punto de una sociedad, de algún conjunto de personas y podemos cambiar alguna mentalidad o algún objetivo en común. Ejemplo, en mi experiencia laboral, en particularmente en el sector donde estoy trabajando, bueno, donde estaba trabajando anteriormente, que era en la emisora de la policía, teníamos que llegar a ciertas comunidades, ejemplo, las comunidades rurales, en donde el mensaje era cambiar la ideología de que en el campo solamente se cultivaba la coca y que pues el campesino solamente debía vivir del cultivo de la coca. Entonces, básicamente eso fue comunicación transformadora porque llegamos con un mensaje, con una idea de que el campesino no solamente podía subsistir con el cultivo de la cocaína, entre otros cultivos ilícitos, sino que mediante proyectos productivos, actividades que generaran no solamente ese recurso, se podrían implementar nuevas ideas, nuevos proyectos que permitieran de pronto un cambio en esa sociedad. Para finalizar de pronto y no extender tanto el discurso, la comunicación transformadora es más que transferir un mensaje y pues es necesario que ese mensaje deje una enseñanza, que cree una conciencia sobre el tema que se quiere comunicar o logre transformar el pensamiento de la comunidad a la cual está dirigido el mensaje. Básicamente eso. Gracias. Bueno, le doy el paso a la compañera moderadora Carmen, que está liderando el debate. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros, de una u otra forma, los aportes que hicimos, cada uno de nosotros conlleva a lo mismo. Si nos pudimos escuchar en la última pregunta, que era la comunicación transformadora, todos llegamos a la misma conclusión, ¿cierto? Que es cuando buscamos transmitir un mensaje y que este mensaje lleve a una transformación social para algo positivo. Aunque muchas veces se emiten mensajes erróneos a la comunidad y la comunidad así los capta porque como seres humanos tenemos tendencia a dejarnos influenciar y más por los medios de comunicación que son medios de persuasión masiva. Compañera Angie. Bueno, un pequeño aporte, básicamente para que la comunicación pueda tornarse en transformadora, también debe haber la disposición de aquellas personas que reciben la información para que pueda procesarse y así pueda convertirse en comunicación transformadora. Toda vez de que debe haber el cambio
generado por ese tipo de información. Sí, como dice el compañero, me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. La comunicación juega un papel esencial en la evolución de la especie humana, ya que como futuros comunicadores sociales nos hemos dado cuenta que somos una fuerza de conducción en la supervivencia. O sea, sin comunicación social no habría un proceso de evolución natural. Entonces yo creo que eso es algo que se debe ir afianzando más, porque como dijo el compañero, cuando él explicó su forma de que ellos dieron la charla, comenzaron a hablar de cómo fueron transformando, de que no solo estamos en un país, en una ciudad donde se ve la coca, sino que ya fueron cambiando esa modalidad de ver. Entonces hay que ir enseñando y transformando a la sociedad poco a poco. No sé si alguna de las compañeras quiera anexar algo más. Yo pienso, dale. Bueno, con respecto a lo que la compañera Carmen estaba hablando acerca del tema de las redes sociales, lo que vemos, ¿verdad? La información que se nos transmite a nosotros y a todas las personas que diariamente consumen redes sociales, es algo de suma importancia porque ustedes saben que hay muchas veces que incluso los canales que aparentemente son, por decirlo así, seguros, canales de transmisión de información como páginas de perfiles de Instagram, donde son de, por ejemplo, de periódicos, de canales de noticias, a veces incluso llegan a cometer el error de transmitir cosas que no son comprobadas. Entonces, cuando la compañera Carmen hablaba acerca del tema de las redes sociales, me pareció muy importante destacar que si nosotros, que somos los que actualmente estamos estudiando, ¿verdad? Para volvernos profesionales en el área de la comunicación, nosotros no debemos pasar a ser iguales a las personas que nos están antecediendo, sino realmente llegar a generar un cambio en lo que transmitimos, en el campo en el que nos vayamos a desempeñar como comunicadores, realmente hacer una diferencia teniendo en cuenta todo este conocimiento que estamos adquiriendo, sobre todo con el tema de la comunicación transformadora, que es tan importante, no seguir como con la misma situación que se está viendo actualmente, que hoy en día la sociedad ya prácticamente está creyendo muy poco en los medios de comunicación por el tema de la manipulación que tienen estos medios hoy en día, por el tema del soborno que están viviendo y en algunos casos simplemente por ganar como más visibilidad exponen cosas que no deberían exponer. Y me parece muy importante este tema porque creo que a todos nos abarca y debemos tenerlo muy en cuenta al momento, como decía anteriormente, de desempeñar nuestro rol como comunicadores profesionales. Otra cosa que debemos tener, ser como dice la compañera, nuestro rol es tener empatía y solidaridad, porque creo que hay varios colegas que en vez de transformar la comunicación, hacen unos desastres. Entonces hay que, como futuros comunicadores, fomentar esa transformación. Entonces, esperemos que esto nos ayude a aprender un poquito más cómo debemos ir fomentando y como dice la compañera, mirar bien de dónde las páginas, las redes sociales y eso de las páginas donde sacamos la información y eso. No sé si alguien más quiera anexar algo, el compañero Marvin, la compañera Carmen, Karen. En cuanto a la comunicación transformadora, Angie, debe ser positiva. Debemos de transformar desde nuestro rol de comunicadores, transformar a la sociedad positivamente. Como ustedes lo han planteado, esas páginas que a veces montan noticias falsas
o que no son tan falsas, pero toman una postura dentro del campo político, económico, religioso. Nosotros como comunicadores debemos de ser imparciales y siempre debemos de ser objetivos al momento de dar de transmitir el mensaje, de dar la información. Y muchos de los compañeros o colegas de nosotros han tomado una posición partidista de uno o de otro bando, haciendo que la comunicación se convierta de una u otra forma en transformadora, pero en transformadora de no positiva, sino negativa. Y eso lo podemos ver en estos momentos en las noticias con respecto a las elecciones presidenciales. Hay canales que abiertamente son de la derecha y miramos cómo golpean duro al candidato de la izquierda y de igual forma vemos en otros medios de comunicación que de pronto se inclinan más por el candidato de la izquierda y le tiran al candidato de la derecha. Entonces, como comunicadores debemos de tener eso presente, que para poder transformar la sociedad y buscar una comunicación transformadora, debemos hacerlo para algo positivo y debemos siempre mantener nuestra ética clara de que tenemos que mantener nuestra objetividad y ser imparciales al momento de dar una información. Yo concuerdo con lo que Carmen dice porque en realidad que si nosotros queremos hacer un cambio, como ella dice, tenemos que ser muy objetivos, muy neutros sobre todo, no dejarnos llevar por lo que diga un movimiento u otro, sino realmente si queremos llegar a transformar, a lograr, perdón, ese cambio, tenemos que ser muy, muy neutros en nuestro pensamiento, en la forma crítica, en todo, para poder llegar a una transformación, porque normalmente lo que vemos en los medios de comunicación actualmente es que están de acuerdo, por lo menos con lo del ejemplo que Carmen colocaba, o candidatos de derecha o candidatos de izquierda, y eso es lo que promueven, pero no promueven algo neutral que digamos, los oyentes, en el caso del radio, o las personas que ven las noticias, ¿verdad? Los televidentes, puedan tomar una decisión de una manera sana en cuanto al pensamiento. ¿Por qué? Porque siempre los medios de comunicación en la actualidad, bueno, no todos, pero sí la mayoría, están siempre o de un lado o de otro, y eso es lo que infunden a los televidentes, eso es lo que infunden a los oyentes, y eso es lo que infunden hoy en día a través de los medios de las plataformas sociales. Yo quiero pues como hablar un poquito sobre otro tema, aunque pues todo lo que han dicho es muy cierto y realmente hay mucho símil entre todas las posturas pues de todos, pero hay un tema también importante y es el de cuál es el foco que nosotros tenemos, el foco comunicativo, es decir, a qué público me estoy dirigiendo yo para saber cómo me tengo que desenvolver, cómo me tengo que desempeñar, qué palabras y qué contexto debo de utilizar. No es lo mismo hablarles a los niños, hablarles a los ancianos, hablarles a un gremio en específico, a un sector en específico, porque todos manejan léxicos completamente diferentes, ¿cierto? Todos entendemos también de maneras muy diferentes. Entonces, el tema de la comunicación también se enfoca en este tema, en esta temática, en cómo focalizamos, cómo nos dirigimos al público que tenemos presente en determinada situación. Entonces es importante porque en ocasiones digamos que no tenemos en cuenta estas cosas y llegamos, hablo también por experiencia, porque llegamos a comunidades agrícolas, comunidades en el campo, en donde hablamos muy técnicamente,
de pronto personas que no me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo y en realidad quedaron en las mismas. Entonces la idea también es de generar empatía, generar esa confianza para que haya una buena comunicación, una buena transmisión de la información y que realmente las personas sí entiendan lo que yo quiero que entiendan. Eso también me parece que es muy importante y que determina una buena comunicación. Claro que sí, respecto ¿Alguien a lo que más la quiere? compañera Karen dice, me parece que es algo súper importante porque si nosotros como comunicadores no logramos como establecer esa comunicación, valga la redundancia, con personas que son de alguna manera, por decirlo así, diferentes, ¿cierto? A la gente del común que no está acostumbrado a ver. Entonces estamos fallando como profesionales. ¿Por qué? Porque es importante no solamente saber comunicarnos con la gente de nuestra clase, digámoslo así, social, sino con todas las clases sociales, con todas las personas que tienen distintas ideologías, y de eso se trata la comunicación. Porque como en mi participación al inicio del debate, él les decía con el tema de que el ser humano, el hombre, se puede comunicar con un animal, ¿cierto? Digamos, los que tenemos mascotas podemos dar fe de eso. Y los animales no hablan. Entonces, ¿por qué no vamos a poder, como Karen decía, lograr tener esa empatía, lograr conectar con personas de otras creencias, con personas de otras no sé, de otras etnias, ¿cierto? Y que eso es demasiado importante, porque de pronto lo que para ellos puede ser una cosa, para nosotros puede ser otra, y eso es demasiado importante a la hora de comunicarnos. No solamente llevándolo como a ese plano, sino también, ustedes saben que las personas, por ejemplo, del interior del país, del sur del país y del norte del país, aunque todos hablamos español, todos tenemos una jerga totalmente distinta. Entonces, también de eso se trata la comunicación, como de saber enriquecernos y enriquecernos tanto que podamos ser esos canales de transmisión de información a toda clase de persona, a toda clase de comunidad. Bueno, un pequeño aporte a lo que decía la compañera anteriormente. Yo considero de que esto es un tema integral. Un tema integral, básicamente de uno como persona. Básicamente, cuando tú te colocas en los zapatos de alguien, cuando te metes en el papel, en el rollo de una persona, conoces su problemática, puedes entender y mediante la comunicación dar solución a esa problemática. Entonces, básicamente yo considero que es un tema integral. Primero como persona, porque tú como persona te puedes colocar en los zapatos de ciertas comunidades y entender cuál es la problemática social a la cual debemos llegar a darle solución. Entonces, ese punto para resaltar. Bueno, compañeros, si está a bien visto, ya podemos terminar la reunión, o si alguien más desea intervenir o ampliar más los conceptos dados. Carmen, yo creo que ya creo que todos expusimos nuestros conceptos y debatimos nuestras ideas. Bueno, muchas gracias a todos por este tiempo, por poder compartir ideas entre todos, y yo sé que vamos a lograr un excelente trabajo. Claro, lo importante acá es que pues, se tiene claridad de los conceptos que se propusieron y básicamente eso, tener la idea clara de lo que se está trabajando y de lo que en realidad se quiere lograr, ¿no? Con estas actividades.
Bueno, de antemano, muchas gracias a ustedes por brindarme de pronto la oportunidad. Sé que he estado ausente en este tiempo. No ha sido eh, intencional, la verdad se me han presentado ciertos inconvenientes laborales y personales y no había podido entrar en materia, pero esperemos que con el favor de Dios podamos continuar desarrollando las actividades. Les agradezco a todos ustedes por su paciencia, su tiempo y por brindarme de pronto la oportunidad de estar acá con ustedes. Muy amables, gracias. Muchas gracias a todos, los felicito porque realmente pues se cumplió a cabalidad pues como con la finalidad, con el tema propuesto y feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos, compañeros. Un placer haber realizado este debate con ustedes. Apenas tenga la grabación, la compartiré con ustedes en el grupo de WhatsApp, al igual que los captures que tomé de la reunión. Entonces, ya voy Feliz a... noche. Listo, yo también tengo algunos captures, también se los envío. Ok, ya voy a dejar de Yo grabar también. entonces. Listo, enviémoslos todos para tener todo lo mismo. Ok, entonces feliz noche y bendiciones. Amén. Feliz Amén, noche. muchas gracias. Gracias.